¿Cómo están, chicos? Buenos días. Nuevamente, qué gusto verles en este día sábado, 9 de la mañana, 9:05 ya, para empezar la clase, la sexta clase de justamente programación y desarrollo de software. Uno, como ustedes saben, que corresponde al nivel intermedio de justamente del lenguaje de programación Python. El día de ayer vamos a hacer un recorderis rapidito de la clase de ayer, la clase 5, donde básicamente fue que vimos todo lo que tiene que ver con el tipo, el tipo de datos diccionarios, ¿no es cierto? Vimos el funcionamiento, el método, las técnicas de iteración, vimos justamente cómo funciona, ¿no? Cómo yo declaro, en este caso, un tipo de dato diccionario, en este caso, como también puedo utilizar la función dict para generar el tipo de dato diccionario. Vimos cómo acceder a las variables. Recuerden que el diccionario tiene justamente esta particularidad que tiene siempre un par bien en clave valor, es decir, que puedo tener varios pares de clave valor. Por eso la sintaxis es justamente para acceder a él a través de la clave. Puedo acceder al valor, eso fue lo que vimos el día de ayer. Justamente hicimos cómo se hace para adicionar, ¿no es cierto?, un nuevo valor al diccionario. Vimos la parte de cómo utilizar el método get, que es muy similar al acceso a través de corchetes, pero el método get me permite justamente poder declarar tener una facilidad de que puedo controlar el error para que no me bote un error cuando no encuentro justamente el valor que estoy buscando. Vimos el método keys y el ítems que nos permite acceder justamente a las claves y a los valores que tiene cada uno de esta variable diccionarios. Vimos el método pop, que es para eliminar. Vimos el método update, que es para con otro diccionario agregar al diccionario principal. Y el método clear, que era para borrar justamente todo el diccionario. Vimos las técnicas de iteración, cómo se trabaja con un for para que justamente este for recorra por toda la variable completa y me entregue los valores, ¿no es cierto? Vimos justamente cómo hacer la parte de incluir también, poder acceder tanto a la clave como el valor para ya generar justamente programación que me permita iterar, interactuar con estos valores. También le modificamos, utilizamos el método key, ¿se acuerdan? Igual para ingresar, le modificamos ya los valores y terminamos la clase justamente haciendo un ejercicio pequeñito donde básicamente lo que hacíamos es incluir ya varios métodos, ¿no? El método, la función enumerate, el método items, hicimos concatenación, hicimos un bucle y básicamente con eso se terminó la clase del día de ayer. El día de hoy, en la clase 6 vamos a ver justamente el último tipo de datos, que son los conjuntos, y vamos a ver también lo que son las bibliotecas. Entonces, eso está programado para la clase de hoy. Y quería mostrarles rapidito, ya está en la plataforma, ¿no es cierto? En la plataforma que podemos acceder. Ya está cargada la clase del día de ayer, la clase grabada, para que cualquier inquietud, cualquier novedad que tengan, la puedan revisar aquí. Cualquier duda adicional que tengan, la pueden revisar aquí en la clase. Y ya está cargada la tarea. La tarea básicamente es como les había explicado el día de ayer. En la tarea ustedes ingresan y van a tener el formato de requerimiento de desarrollo de software, que es básicamente el editable de los dos ejercicios de la semana anterior. Entonces, en este formato lo que ustedes tienen que hacer, permítanme, les voy a explicar de una vez. Déjenme, voy a abrir el formato. Entonces, el formato va a estar en este archivo de Word, ¿no es cierto? Entonces, aquí ustedes en el requerimiento de desarrollo ponen el número que sea, ponen el 1, lo que se inventen, cualquier código, ¿ya? Aquí donde va el título, tienen que poner justamente qué van a hacer, un título descriptivo nada más, de qué es lo que van a hacer. Queda elección de ustedes, como les decía ayer, puede ser un nivel medio o un avanzado, si quieren hacer algo básico, no hay problema. O sea, lo importante es que aquí, justamente en temas cubiertos, ustedes detallen qué están utilizando. No tienen que usar todo lo que hemos hecho, es decir, no van a tener que usar, por ejemplo, de variables, todas las variables que hemos visto, ¿no es cierto? Que son números, cadenas, booleanos, conjuntos que vamos a ver hoy día, diccionarios que vimos ayer, las listas, las tuplas, no tienen que usar todos los tipos de datos, ¿no es cierto? No tienen que usar todo. Igual de lo que hemos visto, por ejemplo, los bucles, el for, el while, no tienen que usar el for y el while, puede ser uno, puede ser ninguno, inclusive
Depende del ejercicio que ustedes se planteen. Entonces, aquí ustedes ponen los temas cubiertos, así como está en el ejemplo de lo que hicimos, ¿no es cierto? Del deber que hicieron de la semana anterior, que tienen hasta hoy a las 7 de la noche para presentar. Entonces, así lo tienen que hacer. La historia de usuario, que básicamente es una descripción en lenguaje humano de qué es lo que van a resolver. Entonces, por ejemplo, el inventario, yo tengo una tienda, o de una tienda me solicitaron que realice el inventario de los productos que venden y la tienda tiene esto y que ingrese, o sea, lo que sea. Describen en palabras. Y luego los requerimientos, que básicamente es detallar qué es lo que quiero, ¿no? Si es que es el inventario, digo un inventario que me permita el ingreso de los productos por su nombre, que me permita el ingreso de los productos y la cantidad, que me permita el ingreso por los valores que tienen, ¿no es cierto? De ahí si es que quiero que me vaya restando, que me vaya sumando, si hay nuevos ingresos, depende de la complejidad que ustedes le pongan. Están puestos 5 pasos, pueden ser 3, pueden ser 5, pueden ser 10, pueden ser 20, los requerimientos que ustedes tengan. Y luego las pruebas de calidad, que básicamente es, en este caso les puse 3 ejemplos, como que fueran 3 casos, ¿no es cierto? Y el subtítulo, que es básicamente, ¿qué voy a probar? ¿No es cierto? Entonces yo digo, voy a probar, por ejemplo, manejo de errores, ¿no es cierto? Que no me permitan el inventario ingresar nombres en blanco. Entonces, no ingreso de nombres en blanco. Entonces, aquí se deberá ingresar ¿cómo es? El nombre de un producto en blanco y el sistema deberá controlar el error indicándome que no puedo ingresar nombres en blanco. Y así para los casos que ustedes pongan, pueden ser 1, 2, 3, 4, 5, los que sean, ¿cierto? Entonces hacen esto primero aquí, ¿no es cierto? Guardan este documento y luego ustedes van a tener que ir al Visual Studio, ¿no es cierto? Y básicamente en el Visual Studio lo que tienen que hacer es programar lo que está aquí, programar lo que ustedes mismos se pusieron, ¿ya? Entonces, esa es la tarea que tienen que hacer para la próxima semana. Un solo ejercicio, nada complicado, digo, no se compliquen la vida, hagan, y lo importante en esta tarea es que quiero ver qué nomás aplican, qué están poniendo, qué están utilizando de lo que estamos viendo para ver justamente qué es la parte más fuerte que ustedes han podido adquirir como conocimiento. Entonces, hasta ahí, claro, el deber. Sí, profe, todo está claro. Bacán. Entonces, listo. Entonces, con la tarea, entonces ya saben, aquí ya está el formato cargado, ¿no es cierto? Entonces, hacen el formatito, ponen su ejemplo. De hecho, tienen 2 documentos como ejemplo. Ustedes pueden aumentar, quitar, poner lo que quieran. Entonces, un solo ejercicio, ¿no es cierto? Terminan de hacer aquí la descripción, van al Visual Studio Code y hacen el programa. Y con eso está cumplida la tarea, ¿ya? Entonces, avanzamos y vamos a la clase del día de hoy. Entonces, el día de hoy vamos a ver básicamente el último tipo de dato que básicamente se utiliza en Python, que son los conjuntos, y vamos a ver que justamente las diferencias que tienen los conjuntos con las tuplas, con las listas, con los diccionarios. Entonces, por ejemplo, aquí que nos dice que los conjuntos son básicamente tipos de datos, ¿no es cierto?, que tienen integrados en Python, donde la principal característica de estos conjuntos es que no me permite guardar duplicados. O sea, básicamente aquí los conjuntos son números únicos, o sea, o valores únicos que tiene cada uno de estos conjuntos. Entonces, si nosotros de alguna forma le agregamos un valor duplicado, le queremos poner un valor duplicado, no me va a dejar porque básicamente nos va, en este caso, el tipo de datos conjuntos nos va a indicar, no nos va a indicar, sino no nos va a permitir guardar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo con números y vamos a nuestro Visual Studio, ¿ya? Para ir entendiendo mejor lo que vamos haciendo. Entonces, ya saben la típica, ¿no es cierto? Vamos a New File. Entonces, vamos a poner el conjuntos.py, ¿no es cierto? Nos va a dar la opción de guardar, nos vamos al escritorio, buscamos nuestra carpetita y esta es la clase 6. Entramos a clase 6 y aquí guardamos. Entonces, a partir de este punto ya nos permite programar. Entonces, ponemos aquí, estos son conjuntos, ¿no es cierto? Y lo primero que nosotros siempre tenemos, esto lo voy a pasar a la otra ventana para poderme guiar. Dame un segundito para quitar esto de aquí también acá. Y esto le ponemos acá. Ya.
Entonces, ¿qué nos decía? Básicamente que los conjuntos, primero lo que tenemos que tomar en cuenta, que en este caso vamos a hacer un conjunto que se llame números, para poder ver mejor, ¿cierto? Números igual. Y al igual que otro tipo de datos que tenemos, se inicializan con llaves. Y lo que hacemos es poner los ejemplos, los números, ¿cierto? Vamos a utilizar del 1 al 5. Y eso ya viene siendo justamente, perdón, viene siendo ya un tipo de dato o una variable con un tipo de datos que son los conjuntos. Y lo que tenemos que cachar en conjuntos es que primero es un tipo de dato inmutable, es decir, no puede mutar. La otra es que es desordenado, o sea, no tiene un orden específico. Cuando decimos que no tiene un orden específico, nosotros no podemos acceder a los conjuntos a través de su índice, ¿no es cierto? O quizás una clave como teníamos en el tipo de dato del día de ayer, que son los diccionarios. Entonces no se pueden acceder, ¿ya? Entonces lo que nosotros hacemos básicamente es, con conjuntos, es hacer operaciones, pero de tipos matemáticas de conjuntos. ¿Se acuerdan que cuando veíamos matemáticas normalmente en la escuela, hasta en el colegio, veíamos justamente ejercicios matemáticos en conjuntos donde venía el tema de la unión, la intersección, la diferencia, que nos mandaban a hacer con conjuntos? Entonces, exactamente en Python funciona así. Exactamente funciona así. Yo puedo unir conjuntos, puedo hacer una intersección de conjuntos, puedo hacer diferencias de conjuntos, y es justo lo que ya vamos a ver más adelante. Entonces, ¿yo cómo puedo también generar un conjunto desde una lista? Entonces, eso, igual como hemos visto todos los tipos de estos datos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que diccionario era dic, list es list, ¿no es cierto? La tupla es la tuple. Y en este caso nosotros también tenemos un método para poder justamente a partir de una lista generar un conjunto. Entonces, vamos a utilizar este tipo de método que se llama set. Entonces, yo digamos tengo una lista, ¿no es cierto? Tengo números en lista. Le pongo que es igual. Y la lista, ¿se acuerdan que empezaba con corchetes, no es cierto? Aquí le voy a comentar el de arriba para que no se me confunda. ¿Ya? Tengo la lista y voy a copiar justo los datitos que están aquí adentro, del 1 al 5. Vamos del 1 al 5. ¿Y cómo yo le paso esto? Justamente de una lista a un conjunto, se hace números, punto, que es igual a utilizar la función, el método set, y le ponemos aquí números lista. Y si le mandamos un print de los números de conjunto. Aquí nos faltó el paréntesis, abrir y cerrar. Listo. Entonces ahí yo tengo, bueno, la primera parte de arriba es justamente yo como declaro los conjuntos, que es en llaves, ¿no es cierto? Y pongo del 1 al 5 y con las características que ya sabemos del conjunto, ¿no? Que son mutables, que no son ordenados, que no me permite justamente tener duplicados, ¿no es cierto? Y al no ser ordenados no puedo acceder a ellos por índice, tampoco puedo acceder a ellos a través de una clave como lo hicimos ayer con los diccionarios. Y la otra forma es, si yo tengo una lista, a esa lista yo le puedo convertir en un conjunto utilizando el método set. Entonces, si le mandamos a imprimir, el resultado va a ser similar a lo que tenemos arriba en una declaración normal. Entonces, miren, mandamos y declaramos y justamente corremos el programita y ahí el programa justamente nos indica que esto se ha pasado de ser un número de lista a un número de conjuntos, ¿ya? Nada difícil, nada complicado hasta ahí. O sea, todos los tipos de datos que hemos visto en este caso de las listas, las tuplas, las listas, los conjuntos del día de hoy tienen sus propias características. Entonces, igual si ustedes recuerdan, teníamos una tablita donde nos indicaban cómo eran las diferencias entre cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, aquí lo que hay que tener claro, lo que les vuelvo a repetir, es que los conjuntos primero no son ordenados. Estos son mutables, es decir, puedo cambiar, y al no ser ordenados yo no puedo acceder a ellos a través de un índice o no tengo una clave para anexar. Entonces, los conjuntos básicamente lo que me sirve es para hacer ejercicios de conjuntos.
Como es mutable, obviamente yo puedo a los conjuntos, en este caso, aumentarle o quitarle elementos. Es decir, yo, por ejemplo, ahorita lo que les vamos a hacer con el método add, vamos a utilizar el método add, vamos a aumentarle, en este caso, a nuestros conjuntos que tenemos, ¿no es cierto? Le vamos a aumentar un valor. Entonces, para esto le voy a descomentar el de arriba y voy a comentarle para que sea más fácil la visualización. Voy a comentarle la parte de abajo, que es como paso de una lista a un conjunto. Entonces, al conjunto números de arriba, con este método add le voy a agregar un valor. Y no es nada más que utilizar, llamarle a nuestra variable de números que tiene los conjuntos y le pongo un punto add, que es addition en inglés. Está abreviado ahí. Le pongo add y le pongo el 6, ¿cierto? Entonces yo le cojo y le mando a imprimir, en este caso, otra vez números. Vamos a mandar a imprimir números. Y en la impresión, a diferencia de la de arriba, ¿no es cierto? Vamos a tener los números del 1 al 5. Voy a mandarle un print acá también para ir controlando, ¿ya? Para ir teniendo justo la referencia de cómo va variando, cómo va mutando. Ya, le voy a limpiar acá la consola y le vamos a mandar a ejecutar. Entonces, miren. En el primer print, ustedes ven justamente que tengo la variable números que tiene este tipo de dato conjunto del 1 al 5, ¿no es cierto? Y como acá estoy utilizando este método add, aquí ahora ya, en este caso, nuestra variable que se llama números, ahora tiene 6 elementos, va del 1 al 6, ¿ya? ¿Se acuerdan que les decía que nosotros, por ejemplo, no podemos añadir números porque justamente, números repetidos o valores repetidos porque justamente la característica de los conjuntos, una de las características es eso, que no me permite tener números repetidos. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo aquí un número a números, le voy a agregar nuevamente, digamos, el valor 5. En teoría, si es que fuera una lista, si es que fuera el diccionario, no, porque es con clave, la tupla no me deja ya. Si fuera una lista normal, yo podría justamente agregarle y tener varios 5 a la vez, ¿no es cierto? Pero justamente los conjuntos no me permiten tener duplicados. Entonces, si yo le mando un print de números, ahora, se va a mantener igual, no me va a dejar aumentar otro valor 5. Es decir, si ven, no se duplica el valor de 5. En este caso es porque justamente los conjuntos controlan esa particularidad. Los conjuntos nos revisan eso de ahí, que no exista duplicados, ¿ya? Entonces, facilísimo y entendido hasta ahí cómo se aumentan cómo se aumenta y se controla la adición de elementos en el conjunto, ¿no es cierto? Entonces, de ahí igual como podemos agregar, también nosotros podemos eliminar. Y nosotros para eliminar tenemos dos métodos. El uno que se llama el remove, para los conjuntos del método remove, y también tenemos el método discard. Entonces, la diferencia entre estos dos es que, por ejemplo, si yo utilizo el método remove para eliminar los valores que tengo dentro de un conjunto, si yo por casualidad o por error mando a eliminar un número que no existe o que yo eliminé, ¿no es cierto? Con el método remove me va a generar un key error, pero el método discard no me va a generar error. Los dos hacen exactamente lo mismo, pero el método discard no genera un error porque lo que hace es verificar si es que un número o un elemento que yo tengo en el conjunto no existe, yo lo elimino. Y si es que no existe, no le pasa nada, no lo elimino, y si existe, le elimino. Pero en cambio el remove me da un error, un key error que me dice como que, oye, este elemento no existe, hay un error aquí. Pero para cacharle mejor, le vamos a hacer acá, ¿ya? Entonces, vamos a hacer primero con números, igual como todo, este tipo de métodos. Primero llamamos a la variable, le ponemos, en este caso llamamos al método, ¿no es cierto? Le ponemos el remove y vamos a moverle al 6 que le eliminamos. ¿Ya? Y aquí mismo le mandamos a imprimir el 6,
¿no es cierto? Vamos a mandar un print de la variable números, ¿ya? En este caso, vamos a ver, este de aquí que le puse solamente como ejemplo el add, le voy a comentar, ¿ya? Porque el de arriba sí me interesa que esté. Ya, entonces hasta ahí tenemos hasta el 6, ¿no es cierto? Vamos a limpiar la consola y le vamos a ejecutar. Entonces, miren, aquí primero empezamos con unos conjuntos en total con 5 elementos, ¿no es cierto? Del 1 al 5. Luego aquí le agregamos hasta el 6 y ahora aquí le estamos borrando. Le estamos diciendo que se borre. Entonces, por ejemplo, aquí le vamos a mandar a borrar un número que no existe, ¿ya? En este caso vamos a mandar para verificar justamente que el discard no me da un error y el remove sí me da un error, aunque los dos hacen lo mismo, vean. Si yo le pongo aquí, en este caso números, le pongo aquí, en vez de remove, le pongo discard, me va a dar justamente lo mismo, que es discard, ¿ya? Entonces le borro, le ejecuto y funciona. Me borró igualito, el mismo resultado, ¿no es cierto? Pero ¿qué tal si yo aquí, en vez de borrar el número 6, le borro, digamos, al número 7? El número 7 no existe, ¿no es cierto? Si yo le ejecuto con discard, no pasa nada. Solamente me muestra el resultado de los que están ahí. Es decir, discard le dice, ok, el 7 no hay, no pasa nada, entonces no hago nada. Pero si yo en vez de discard quiero borrar del conjunto que tengo del 1 al 6, ¿no es cierto? Y le pongo el remove. El remove, en cambio, me va a dar un key error. Mire, justamente me da un key error, donde lo que me dice es que básicamente en la línea 26, ¿no es cierto? Estoy borrando un número que al ser un key error, tengo que ver por qué es el problema. Entonces, básicamente es porque es obvio, o sea, no tengo un número 7 dentro de mi conjunto, tengo solamente del 1 al 5, luego le sumo el 6, pero el 7 nunca estuvo ahí. Entonces me da un key error, ¿ya? Entonces, ¿está entendida la diferencia entre el remove y el discard cuando yo utilizo? Fácil, ¿no es Sí, cierto? sí, Daniel, buenos días. Ya, chévere, hola Santi, ¿cómo estás? Buen día. Ya, entonces le dejamos el remove ahí y de aquí solamente por fines de estudios le vamos a poner otra vez aquí, vamos a utilizar el Profe, discard. perdón una pregunta, por favor. Dime. Los conjuntos al no tener orden y no tener índice, perdón, ¿cómo se puede hacer para buscar un elemento específicamente? Claro, justo eso te decía, no se puede, en conjuntos tú no puedes, por eso les decía en una parte de lo que nosotros estamos haciendo es básicamente utilizar conjuntos para realizar solamente operaciones matemáticas relacionadas a las operaciones matemáticas de los conjuntos. Es decir, yo no puedo hacer más que una unión, una intersección, no me acuerdo la otra, pero solo puedo hacer ese tipo de ahí. Por eso es importante que nosotros cuando estamos programando, por ejemplo, si es que tú dices, ok, necesito acceder, ¿no es cierto?, a valores por su índice, como es el caso de las listas que sí tienen un índice, o necesito acceder a valores a través de sus claves, que en este caso vienen siendo los tipos de datos de diccionario. Por ejemplo, no te vas a lanzar a usar conjuntos, porque conjuntos, como les decía, primero no son ordenados. Y ahí ya esta primera característica te dice, no puedes acceder a los valores de un conjunto a través de un índice. Entonces, básicamente, no te atas de manos si es que tú necesitas hacer eso. Entonces, por eso lo recomendable es que analicen justamente el tipo de dato que necesitan usar y para poder acceder a valores, es más, o sea, aquí justo ves este ejemplo de acá. Yo tengo aquí la lista. Entonces, si yo deseo acceder al 5, puedo acceder a través del índice 4, ¿no es cierto? A través del índice 4 accedo y saco el valor del 5. Pero si yo necesito acceder a valores de gana, le voy a pasar a un conjunto. O por último, no trabajo con conjuntos, trabajo con listas o trabajo con diccionarios. Es que quiero acceder a valores ya en pares de clave valor. Entonces, en conjuntos no puedes eso hacer, Johnny, no puedes acceder. O sea, definitivamente en conjuntos con su característica de primero, aquí estamos viendo que sí son mutables, ¿no es cierto? Que yo puedo aumentar, que yo puedo borrar, pero la otra característica que tiene es que no son ordenados. Entonces, al no ser ordenados, no puedes acceder a través de un índice.
No puedes llegar a un valor que está dentro de tus conjuntos con un índice. Dame un segundito que por ahí me suena el Teams. Dame un ratito. Ya. Entonces, es ahí la parte importante que siempre les decía, que nosotros tenemos que evaluar justamente qué tipo de dato vamos a utilizar, ¿ya? ¿Qué tipo de dato vamos a definir? Y justamente cómo lo vamos a utilizar dentro de nuestra programación. Entonces, ahora es como que Ya, estamos gracias. solamente absortos en esta parte de aquí, es como les decía en algún rato en la parte del backend, pero ya llega un punto más adelante donde ustedes ya tienen no solamente que trabajar a este nivel, sino que ya tienen que interactuar con bases de datos. Entonces tienen que ya justamente en la base de datos, cuando veamos bases de datos, vamos a ver en cambio que cómo son dentro de una tabla, se almacenan, qué tipo de datos tienen, qué longitud de dato tienen. Entonces vamos a ir analizando otras cosas que se va a complementar con esto, que se va a complementar con lo que hemos visto. Entonces, hoy por hoy, justamente lo importante es entender los tipos de datos que tenemos, que es básicamente, como ustedes se han dado cuenta, nos ha tomado hasta la quinta, sexta clase de la segunda parte de Python, llegar a terminar los tipos de datos, ¿no es cierto? Que son los conjuntos. Entonces, conjuntos depende mucho de lo que ustedes necesitan hacer para utilizar o no los tipos de conjuntos. O sea, qué tipo de datos más que todo, qué tipo de conjuntos, qué tipo de dato. Entonces, por ejemplo, yo, si es que tú necesitas hacer algo donde tú necesitas acceder a la información que tiene la variable a través de un índice, te recomendaría utilizar una lista. Si quieres un poco más complejo, utiliza el que trabaja en pares, que es un diccionario, que tú puedes acceder a través de una clave específica, ¿no es cierto? Puedes acceder a través de una clave específica, acceder al valor que estás tratando de consultar. Entonces, no sé si hasta ahí te quedó claro, amigo. Sí, muchísimas gracias. Muy claras las diferencias y lo que se puede y Chévere, no se chévere, puede Johnny. hacer aquí. Chévere. Ya, Gracias. entonces aquí, por ejemplo, vamos a utilizar el ejercicio del discard, ¿no es cierto? Donde básicamente el discard, le voy a decir que le borre al 7. ¿Ya? Y lo que vimos es que el discard no nos genera a nosotros un error, ¿ya? Y si luego al mismo número nosotros, digamos, le mandamos, en vez de un discard, un remove de ese número 7, en cambio aquí sí me va a dar un key error. Y eso ya lo verificamos. Si lo ejecutamos, directo nos va a dar el key error. Entonces, mire, nos da el key error, el discard pasa, me dice ok, no pasó nada, pero justamente en la línea 30, que me está indicando acá la consola, nos dice justo eso. Mira, en la línea 30 tú estás mandando borrar prácticamente algo que no existe, que es el key error, ¿ya? Entonces, hasta ahí fácil, ¿no es cierto? Cómo nosotros podemos aumentar y borrar elementos de un conjunto, porque recuerden que los conjuntos sí son mutables. Lo que los conjuntos no son, no son ordenados. Es decir, justamente recalcando lo que le decíamos a Johnny hace un rato, es no podemos acceder a ellos a través de un índice. Listo, hasta ahí sencillo, ¿no es cierto? Hasta ahí fácil, como declaro un conjunto. Tengo las dos opciones, ¿no es cierto? A partir de una declaración paso a paso o utilizar una lista y esa lista pasarle al conjunto. Al conjunto yo como es mutable le puedo agregar valores, igual le puedo quitar valores. Para quitar valores tengo dos métodos, un remove y un discard. Igual en su momento cuando ustedes necesiten utilizar esto, ustedes deberán evaluar cuál es la mejor opción, si utilizo un remove o utilizo un discard. Por ejemplo, un remove me puede ayudar justamente a controlar que no se generen errores, es decir, que el usuario no ingrese valores quizás que no puedo manipular dentro del conjunto. En cambio, el discard de alguna forma lo que me hace es pasar, o sea, no me observa el error, ¿ya? Entonces, hasta ahí fácil la parte de ahí. Entonces, ahora vamos a seguir buscando y vamos a seguir utilizando otros métodos. Y como les decía que los conjuntos, básicamente las operaciones que puedo realizar son operaciones
de conjuntos, vamos a ver qué hace el método el in subset y el in super subset. Esos dos métodos básicamente lo que me utilizan es, lo que nos sirve es para verificar si un conjunto es un subconjunto o un superconjunto del conjunto. Perdón por tanta redundancia, pero así es esta vaina de los conjuntos, ¿ya? Entonces, denme un segundito, aquí necesito comentar esta parte de aquí, porque vamos a declarar otros conjuntitos. Y necesito aquí que se separe para entender que esto es del set. Aquí también vamos a esta parte. Ya. Pues aquí quitamos así estos dos porque están haciendo lo mismo, sino que hicimos un ejercicio ahí. Y el discard. Aquí vamos a comentar esto también de aquí. Y vamos a ver los métodos. Justamente estábamos hablándoles que es el is subset. Es el if subset, ¿no es cierto? Y el superset. ¿Ya? Entonces el uno me va a decir si el uno es un subconjunto del conjunto y el otro me va a decir si es un superconjunto del conjunto. Es decir, vamos a ver si se puede o no se puede que un conjunto sea parte de un conjunto, si no es superparte de un conjunto. Con el ejemplo lo vamos a entender mejor, ¿ya? Entonces voy a declarar tres conjuntos. Conjunto A. Voy a tener del 1 al 3. ¿Ya? Voy a tener el conjunto B. Y voy a tener del 1 al 5. 2. ¿Ya? Y vamos a tener el conjunto C. Que vamos a tener del 6 al 8. Ya. Y ahora vamos a ver cómo funcionan justamente si la función if subset primero vamos a ver, ¿ya? Entonces, para entenderle mejor, cuando yo utilizo estos métodos del if subset o el if super subset, aquí es super, me ha faltado la U. Lo que yo voy a tener como resultado no va a ser ni la unión, o sea, ni la concatenación de los valores que tiene el conjunto, sino voy a obtener un booleano. Y ustedes saben que los booleanos en este caso va a ser un true o false, es decir, un verdadero o un falso. Entonces, la primera comparación que vamos a hacer, le vamos a preguntar si es que el conjunto A es parte del conjunto C, ¿no es cierto? Del conjunto B, perdón, si es parte del conjunto B. Entonces, si yo hago la comparación, ¿no es cierto? Aquí solamente verbal, así, si digo, es parte del conjunto B, el conjunto A, ¿verdadero o falso? Va a ser exactamente verdadero, porque sí, porque veo que los elementos del conjunto A, 1, 2, 3, son parte de los elementos del conjunto B, que tiene del 1 al 5. Entonces, veamos si es verdad o no. Entonces, para utilizar y ver esto, yo lo que puedo hacer es mandarme en directo con un print donde yo le diga si el conjunto A, ¿no es cierto? El conjunto A, punto, le digo if subset, ¿no es cierto? En este caso de mi conjunto B. ¿Ya? Entonces aquí lo que estoy haciendo justo es esa comparación. Le digo, oye, ¿el conjunto A es parte del conjunto B? ¿Sí o no? Entonces, si yo le mando y le ejecuto, aquí me va a decir que sí. Miren, justo es verdadero, porque claro, 1, 2 y 3 está dentro de 1, 2, 3, 4 y 5. Facilito, ¿no es cierto? Cómo se utiliza el if subset. ¿No es cierto? Ya. El if subset, el if, ¿sí? El if subset, Un poquito más duro.
¿Quién estaba preguntando? No lo alcancé a ver. ¿Ya? ¿Alguna pregunta tenían del if subset? No, ok. Bueno, entonces el if subset básicamente lo que me sirve es para, dentro de estos conjuntos, acuérdense que yo les dije que los conjuntos en sí me sirven solamente para hacer operaciones de tipo de conjuntos. Es decir, no puedo los valores que tengo ahí no los puedo sumar, no los puedo acceder, nada, sino solamente hacer operaciones de tipo conjuntos. Sí, puede que digan entonces para qué sirven los conjuntos. Quizás hoy como clase como tal, digamos, quizás no se aplican, pero sí. Más adelante, cuando ustedes estén desarrollando y cuando quieran la práctica, van a ver que sí van a necesitar este tipo de datos, los tipos de datos de conjuntos, ¿ya? Porque en la vida de la programación nos vamos a encontrar con cualquier pedido, con cualquier cosa, y como les decía, hay gente que nos va a decir, oigan, quiero que me dé construyendo un platillo volador y nosotros les tengamos que decir, ¿sabe qué? Sí, sí, sí se puede, pero le alcanza para llegar a avión nada más, ¿ya? Entonces ese tipo de analogías en algún momento van a entender y se van a acordar de mí, van a decir, cierto, que el Daniel nos dijo que nos iban a salir con cualquier cosa, ¿ya? Entonces el isubset funciona así. Entonces, ¿yo cómo podría justamente tener un ejemplo con el superset, ¿no es cierto? El if superset. Es decir, cuando yo tengo un conjunto bien grande, lo que le estoy preguntando y le digo, oye, yo que soy un conjunto grande, ¿tengo partes del conjunto pequeño? Entonces ahí nos va a decir si sí o si no. Entonces, en este caso, para utilizar y poder validar el if super subset, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer es aquí al revés. Voy a preguntarle si el conjunto B es un superconjunto para el conjunto A. Es decir, si es que los elementos del conjunto A vienen siendo parte también del conjunto B, pero dicho de otra forma, ¿ya? Entonces, básicamente esto funciona así. Yo le digo si el conjunto B es el conjunto grande, ¿cierto? Digo punto is super subset del conjunto A, ¿ya? En este caso, me tiene que decir que sí. Me tiene que dar otro true como valor. Esperen, acá arriba le voy a poner otro true. El true. Y veamos si es que con el print que le vamos a mandar ahorita nos da también un true. Entonces le ejecutamos. Miren, justamente me dice que sí. Entonces lo que me está diciendo aquí, básicamente esta línea 44 está haciendo la consulta de si el conjunto B es un superconjunto que contiene los valores del conjunto A, lo cual básicamente es verdadero, ¿no es cierto? Si le cachan lo que les quiero decir aquí, vamos a hacer un ejercicio igual que nos muestre los valores ya con falso. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo le pongo y le pregunto aquí y le hago al revés? Que yo le diga que este conjunto, primero vamos a hacer estos dos, ¿ya? Al revés y vamos a analizar cuáles son los resultados. Aquí le voy a decir si B es un conjunto, un subconjunto de A. Aquí le voy a decir si A es un superconjunto de B, ¿ya? Y le vamos a ejecutar y veamos qué resultado nos bota. Déjenme limpiamos la consolita y ejecutamos. Ya. Pues miren, entonces en este caso, si ven, hicimos al revés, ¿no es cierto? La consulta. Le estamos aquí diciendo si en este caso el conjunto B es un subconjunto del conjunto A. Algunos me podrían decir quizás sí, pero sí porque están contenidos el valor de 1, 2 y 3. Pero recuerden que aquí es la consulta completa, es decir, todos los elementos tienen que ser parte o subconjunto del conjunto que está arriba. Y aquí en esta parte, con lo que está en la línea 46, estoy diciéndole justo eso. Oye, los elementos del conjunto B son un subconjunto del conjunto A. Puedo decir que no, o puedo decir sí, pero una parte. Y ese sí, pero una parte ya para mí es falso. Recuerden que en este tema del lenguaje de programación, los booleanos solamente son verdadero y falso. No, sí la mitad, no la otra mitad, no, 50 y 50, no existe eso. Aquí es verdadero o falso. Entonces, en este caso es correcto que me dé un falso, ¿no es cierto? Y la otra pregunta que yo decía igual aquí
en este caso el conjunto A contiene todos los elementos del conjunto B, eso también es falso, porque contiene, pero una parte. Pero como no está el 4 y el 5, el resto no me importa. Para la programación, esto ya es falso, ¿no es cierto? Entonces, fácil cómo funciona esto de aquí. Es más visible si ustedes quieren. Vamos a utilizar justamente para hacer ese ejercicio con el conjunto A y el conjunto C. Entonces, verán, aquí lo que vamos a poner es el in subset primero. Vamos a ocupar esto de aquí. Y vamos a ver qué nos vota. Entonces, aquí lo que le estoy diciendo es, este es más visual y se ve porque aquí definitivamente no contiene. Entonces aquí lo que le estoy diciendo, oye, el conjunto A, que es del 1, 2, 3, ¿es un subconjunto del conjunto C que solo tiene 6, 7 y 8? No, por ningún lado. O sea, aquí si no hay que sí, que el 4 es una parte, que el 5 es otra parte, no. Aquí es definitivamente, esto va a ser falso. Y de igual forma vamos a preguntarle en este caso si en este caso vamos a ocupar el super subset y super subset, pero en cambio del C contra el A, ¿ya? Entonces aquí le estoy preguntando algo similar. ¿Es el subconjunto C un superconjunto que quizás contiene los elementos que están en el conjunto A? Aquí también va a ser súper falso eso, porque no tiene nada que ver el 1, 2, 3 con el 6, 7, 8. Y vamos a mandar a ejecutar, ¿ya? Ejecutamos y miren, justamente tengo los dos primeros true de los dos primeros ejemplos, luego tengo los dos false que siguen del ejemplo que vimos entre el conjunto A y el conjunto B, y ahora entre el A y el C, esos son justamente extremadamente falsos, ¿no es cierto? Y ahora vamos a comparar qué pasa si yo utilizo estos dos ejemplos, pero para hacer el mismo conjunto, es decir, aquí el A y aquí digamos aquí el C. Veamos qué resultado tenemos. Ejecutamos y me dice que sí. Me dice justamente que es verdad. Porque justamente aquí la pregunta, si ustedes la ven, te dice, ¿son los elementos del conjunto A un subconjunto de los elementos del A? Me va a decir, claro, porque el A contiene los elementos de A. Es decir, A tiene 1, 2, 3 y la consulta es si es que tiene 1, 2, 3. Entonces esto se vuelve true. Y lo mismo nos pasa justamente con el is super subset. Si yo cojo y le digo, oye, todos los elementos del conjunto C están contenidos dentro del conjunto C, eso es más que verdadero. O sea, en matemática igual eso es más que verdadero. ¿Ya? Entonces, facilito, ¿no es cierto? Cómo funciona, justamente cómo funciona en este caso el if subset y el if super subset, que básicamente lo que me ayuda es controlar si se contienen como subconjuntos o como superconjuntos los elementos de un conjunto a otro. Entonces, ¿está claro cómo funciona esa parte de ahí? ¿Alguna duda, chicos? Y esto recuerden que es algo que básicamente nosotros vimos cuando estábamos en la escuela. En la escuela nos dieron conjuntos. Yo recuerdo que en el colegio también me dieron conjuntos. Entonces, básicamente es conocer las reglas de cómo funcionan los conjuntos y así funciona igualito en este caso para Python, el lenguaje de programación que básicamente tiene este tipo de datos. ¿Ya? Tienen inmerso de este tipo de datos. ¿Dudas, consultas, chicos, hasta ahí? Comprendido, Daniel. Chévere, buenísimo. Gracias, Andy. Ya, entonces avancemos. Ahora justamente vamos a utilizar otro método se llama isDisjoin, que básicamente nos va a ayudar a verificar en cambio, en el anterior veíamos como que si son parte, ¿no es cierto?, de un superconjunto o de un subconjunto. Entonces vamos a ver aquí en cambio si los elementos de los conjuntos son disjuntos. Básicamente lo que significa es que no deben tener elementos en común. Es como que lo contrario de lo que estamos viendo acá, ¿ya? Y justamente para entenderles vamos a hacer los ejercicios. Entonces, este se llama isDisjoint, ¿ya? El isDisjoint es justamente para ver si los conjuntos son disconjuntos. Aquí básicamente lo que estaríamos haciendo es similar a lo de arriba, pero nos van a dar los resultados en teoría contrarios, ¿ya? Porque básicamente lo que yo aquí quiero preguntar y ver justamente es que si los elementos que tengo en un conjunto
son distintos de los otros elementos que tienen los otros conjuntos, ¿ya? Entonces aquí los resultados justamente me tienen que ir como que a lo contrario de arriba, ¿ya? Para entenderle vamos a hacer justo el ejercicio. Vamos a mandar primero el que nos dé verdadero fijo va a ser hacer una diferencia entre el conjunto A y C que no tienen nada que ver. Entonces aquí le voy a decir print el conjunto A punto is this joint del conjunto C. Perdón, está afuera. Ya. Entonces, este de plano, yo diría, sin temor a equivocarme, que nos va a dar true. ¿Por qué nos va a dar true? Le voy a comentar los de acá para poder que no se nos mezclen los. Ya. Entonces ahí le limpiamos y ejecutamos. Entonces, ahí nos tiene que decir true. Claro, porque yo le estoy preguntando y le digo, oye, ¿son todos los elementos del conjunto A diferentes de los elementos del conjunto C? Es verdadero, porque absolutamente no tiene nada que ver el conjunto A con el conjunto C. Otro que tampoco tiene nada que ver, si le cachan, es el conjunto B con el conjunto C. Entonces vamos a mandar ese de ahí para ver qué nos vota. Y ese también estoy seguro que nos debe decir true, que sea una comparación entre el conjunto B y el conjunto C. Entonces aquí le estoy diciendo, ¿son los elementos del conjunto B distintos del conjunto C? Me tiene que decir también verdadero. Mire, exactamente me vota el verdadero. Verdadero y verdadero. ¿Ya? Entonces, a partir de esto, empezamos justamente a ver cuáles son las opciones de falso. Entonces, la primera opción de falso es la comparación entre A y B, porque aquí sí le importa que tenga algunos elementos. En este sí me va a decir falso si es que tengo algunos elementos, aquí no va la totalidad. Entonces, por ejemplo, ocupemos este que está aquí, ¿ya? Y le vamos a mandar. Son los elementos del conjunto A distintos a los elementos del conjunto B. Este estoy seguro que me tiene que decir que es falso. ¿Por qué? Porque yo aquí dentro dentro del conjunto B sí tengo los elementos del conjunto A. Es decir, sí tengo y justamente me tiene que decir eso, me tiene que decir falso, porque la pregunta que estás haciendo es si todos los elementos son diferentes, pero aquí yo sí tengo una cantidad de elementos que se parecen, ¿no es cierto? Otra que me tiene que dar igual falso tendría que ser si yo comparo los elementos del conjunto, no solo es, pero veamos qué nos pasa si le ponemos al revés, ¿ya? Nos tendría que dar exactamente lo mismo. Si le pongo B y C. B y A, perdón. Y se me fue el puntito. Ah, está prestado el insert. Yeah. Is this joint del conjunto A? Y ejecutemos a ver qué pasa. Miren, justo me dice lo mismo, que es falso, porque sí, o sea, igual, parte de los elementos del conjunto B si está en el conjunto A y viceversa. Parte de elementos del conjunto A si está en el conjunto B, que es lo correcto, ¿no es cierto? Otro que nos tiene que dar falso es, por ejemplo, yo no puedo, como en el anterior, ¿se acuerdan que yo sí podía con el if subset y el if super subset consultar si son elementos propios del elemento? Aquí, en cambio, voy a consultar si es que son distintos los elementos del conjunto propio, es decir, de A con A. Entonces vamos a coger este que está aquí. No, mejor el de acá porque ese está con falso. Entonces aquí vamos a preguntar si el A con el A son diferentes. Me tiene que decir que es falso. Acá tengo que preguntar si el B con el B son diferentes. También me tiene que decir que es falso. Y aquí el C con el C. También le vamos a preguntar lo mismo. ¿Ya? Entonces debería decirme falso, porque aquí lo que estoy preguntando, ¿son los elementos del conjunto A distintos de los elementos del conjunto A? Tiene que decirme que es falso, porque justamente si están todos los elementos de la dentro del conjunto, dentro de los elementos del conjunto A, y lo mismo para B y C. Entonces ejecutamos. Y sí, justo bien, falso, los dos true de arriba, los dos falsos y los tres falsos de acá. Entonces, si es que le cacha,
y le analizan, esta parte del if disjoint es como que la versión opuesta del if subset y el if super subset. Entonces, es como que en el uno verifico si son partes de, y en cambio en el otro le estoy verificando que sean distintos de, que no sean parte de. Entonces, no es complejo, no es difícil, como le ven, o sea, es nada más un poco de la parte lógica, que básicamente eso es como les dije, o sea, es algo que ya en la escuela nos enseñaron y hasta en el colegio después nos dieron ya con inclusive números más complejos los conjuntos, ¿ya? Entonces, hasta ahí sí le cachan, ¿no es cierto? Cómo funciona el if subset, el if super subset, el if disjoint. Ya justamente vimos igual arriba cómo funcionan el remove, el discard, el add, el set, ¿no es cierto? No es complicado. De hecho, con conjuntos, pues como que con el tipo de datos con el que menos cositas podemos hacer. Es un poco más limitado lo que podemos hacer. ¿Ya? Entonces, ahorita vamos a ver justamente, ya vimos el disjoint, ya, vamos a ver los operadores de unión, los operadores de intersección y los operadores de diferencia. Es decir, ahí sí se van a acordarse y les va a pasar lo mismo que me pasa a mí, que cuando hablamos de unión, nos acordamos de cuando teníamos los conjuntos en un círculo y les uníamos, cuando teníamos estos conjuntos y dentro de estos dos círculos que se cruzaban, teníamos cuáles son los que son de intersección, cuáles son los que son de unión. Entonces, algo similar, espero que les recuerde a ustedes esta parte. Entonces, vamos a ver justamente la unión de conjuntos. Y para la unión de conjuntos lo que se utiliza justamente ¿dónde está? Se me perdió. Ya, ese no es ni el slash ni el backslash. Ese es un pipe. Ese pipe es justamente el símbolo como yo hago las uniones. ¿Y cómo funciona? Es, yo pongo una variable, en este caso coincide que le vamos a poner unión, ¿no es cierto? Una variable de tipo unión, donde le voy a decir que que me haga la unión del conjunto A, unión, perdón, eso me perdí otra vez. Perdón, dame un segundito. Ya, unión, conjunto B, ¿ya? Y le vamos a mandar a imprimir lo que está dentro del nuevo conjunto que se llama unión. Entonces, si yo le imprimo, si está comentado, ¿ya? Entonces, yo esperaría entre A y B que se mantengan los valores. Y si ya me van a decir por qué deben mantenerse los valores, ¿ya? Ejecuto y miren, o sea, me coge y me pone 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Por qué me pone 1, 2, 3, 4 y 5? ¿Por qué no me pone 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4 y 5? Que en teoría debería ser eso. Es que es Porque un conjunto, recuerden que Daniel. ¿sí? En los conjuntos no se repite, solamente se ponen los iguales. Correcto, solamente se ponen una sola vez y con eso se controla. Entonces, para ver una unión diferente, yo lo que podría hacer es unir A con C. Vamos a cambiarle aquí A con C y le vamos a ejecutar. Entonces, miren, ahí sí, como son diferentes los valores, ¿no es cierto? Como son diferentes, tengo 1, 2, 3. Aquí me muestra 6, 7, 8 y son justo como me muestra los valores. 1, 2, 3, 6, 7, 8. Entonces, igual, si yo le pongo al revés, ¿no es cierto? Si le pongo C y A, va a mostrar en cambio, ¿cómo me debería mostrar? 1, 2, 3, 6, 7, 8. Entonces, ahí es la unión. Así funciona la unión. Unamos ahora el B con el C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y se acuerdan que justo cuando nosotros hacíamos los ejercicios de unión en el colegio, en la escuela también creo, justo era eso, donde nos decían, ok, si estás uniendo los elementos de un conjunto, no puedes repetir los elementos. Entonces funciona exactamente igual, funcionan los conjuntos en este caso para lo que es el tema en este caso, para el lenguaje de programación Python. Así como nosotros tenemos la unión, también tenemos justamente la intersección. Intersección de conjuntos. Y para la intersección, en cambio, utilizamos el ampersand.
El símbolo del ampersand es el que nos sirve como operador matemático para la intersección de conjuntos. Entonces, por ejemplo, si yo le cojo y hago una intersección de A y B, entonces me debe mostrar qué valores me debería mostrar si yo hago A y B, la intersección de estos dos conjuntos. Solo los que se repiten. Correcto, solo los que se repiten. Entonces, vamos a probar la intersección de conjuntos. Entonces, le ponemos intersección. No es cotilde. Intersección es igual a inter. ¿Qué está mal escrito? ¿Qué es? Intersección va a ser igual al conjunto A. Intersección con el ampersand del conjunto B. Y le vamos a mandar imprimir intersección. ¿Ya? Y justo lo que nos dijo el Santi, en este caso se nos tendría que presentar un conjunto, en este caso el conjunto intersección va a tener solo los elementos que se repiten, en este caso entre el conjunto A y el B, que son las intersecciones. Y si ejecutamos, sí, justo lo que dijo el Santi, mire, solo me presenta la intersección, es decir, solamente los valores que se repiten. Si digamos que yo, en vez de hacer con el A y el B, hago el A y el C, ¿qué me debería mostrar? ¿Cuál debería ser el resultado? Debería ser un conjunto vacío. Entonces, miren, justamente la respuesta que me bota en este caso Python me dice es un conjunto vacío. La intersección de A y C me muestra como resultado un conjunto vacío. ¿Ya? Entonces aquí lo que vamos a hacer es vamos a tener dos, ¿ya? Para poder tener claro que este es con A y B, que sí me muestra un resultado, que esta va a ser la intersección 1. Acá le mandamos que imprime intersección 1. Y aquí otra variable, que se va a hacer la intersección 2, donde me va a botar el resultado vacío. Entonces va a ser más visible. ¿Ya? Déjenme, le comentemos arriba los de la unión, ya, para que no se nos confunden la ejecución. Ya. Y con eso le mandamos un play. Primero borremos y un play. Miren, justo. Entonces, el primero es lo que nos decía, como nos decía el Santi, la intersección del conjunto B, A y B y A, como quieran, me muestra solo como resultado los elementos que se repiten, que son los que se intersecan, ¿no es cierto? Y si hago una intersección entre conjuntos que no tienen elementos en común, la respuesta va a ser solamente un conjunto vacío. Entonces, fácil las operaciones matemáticas, ¿no es cierto? Si le ven y le cachan, la parte complicada de alguna forma es, y ya yéndonos hasta partes a la sintaxis, a la semántica que se maneja, porque básicamente tenemos que conocernos, por ejemplo, este tipo de, este tipo de, ¿cómo se llama? Abreviaturas, que por ejemplo lo que te dice en inglés is distinct the joint, o sea, es distinta la unión. Entonces, eso es lo que medio nos viene a complicar. El print por el tema de imprimir o mostrar, ¿no es cierto? Eso es lo que medio nos complica, porque de ahí la lógica matemática en cualquier idioma es la misma. En este caso, la lógica es idéntica en cualquier idioma. Entonces, si tienen clara la parte lógica ustedes, va a ser mucho más fácil cuando ustedes tengan que interpretar. Y lo que les decía, lo que sí les recomiendo es justamente que chequeen un poquito el tema del inglés, porque básicamente eso es un inglés técnico, si quieren, porque básicamente eso es lo que a nosotros nos permite poder avanzar, ¿ya? Vamos a ver otro tipo de operación que se tiene, que es justamente la diferencia o la resta, si quieren decirlo. Es la diferencia. La diferencia de conjuntos y el operador básicamente que se utiliza es el guión o el menos, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a hacer un ejercicio con la diferencia y vamos a hacer el obvio, ¿ya? Vamos a hacer una diferencia del conjunto B, que es el que tiene del 1 al 5, si no estoy mal, menos el conjunto A. ¿Qué es? De dos torpes el día de hoy.
Y vamos a mandar a imprimir la diferencia. Pongámosle 1, ¿ya? Porque vamos a hacer otros ejercicios de acá. Eso de acá, ya. Vamos a ponerle diferencia 1 y le vamos a mandar a ejecutar. Entonces yo aquí le estoy diciendo a los elementos del conjunto B, reste los elementos del conjunto A. Entonces quiere decir que me debería mostrar un conjunto diferencia 1 que tenga elementos solo el 4, 5. Y le vamos a ejecutar. Perdón. Dame un segundito, le voy a comentar así mismo los otros ejemplos que hicimos para que no se nos mezclen. Le vamos a borrar y le vamos a volver a ejecutar. Listo. Miren, justo 4 y 5. Vamos a hacer otro ejercicio donde en cambio le vamos a hacer al revés la diferencia. Vamos a ver una diferencia 2, donde en cambio yo le resté los elementos del conjunto A al conjunto B. Entonces le estoy diciendo que los elementos que tengo en A quiero restar del conjunto B y veamos qué nos bota como resultado, ¿ya? ¿Por qué me bota un conjunto vacío? ¿Qué me quiere decir por qué me bota un conjunto vacío? Recuerden que estoy quitando al conjunto A, le estoy quitando los elementos del conjunto B. ¿Por qué me bota un conjunto vacío? ¿Sí le Porque le cachan? está quitando justamente lo que tienen en común. Ya le quitó los Correcto, 5 elementos. Ajá. correcto, porque estoy quitando. Aquí recuerden, y aquí lo que quiero que tengan claro, es que no estoy trabajando con los valores de los números como tal, sino los estoy viendo a los números como elementos de un conjunto, como unidades. Es decir, aquí no me importa que el 4 valga 4, que el 5 valga 5, sino que son el 1, el 2 y el 3, son elementos de un conjunto. Entonces, si yo al conjunto A, que tiene el 1 y el 2 y el 3, le quito los elementos del conjunto B, obviamente le estoy quitando todos sus elementos. Entonces, le estoy haciendo una resta con elementos que no tiene, o sea, nada que ver. O sea, le estoy vaciando, prácticamente le estoy vaciando al conjunto A, ¿ya? Veamos qué pasa entre A y C. Un segundito. Y veamos cuál es el resultado. 3, le quitamos C. Aquí le pedimos que nos imprima 3, ¿ya? Bien. Entonces aquí, si ven, estoy quitándole, ¿no es cierto? En la diferencia 3 al conjunto A, todos los elementos del conjunto C, y le digo que me imprima diferencia. Ahora, con la misma lógica, conjunto A menos conjunto C, ¿por qué me muestra 1, 2, 3? Por lo mismo que vimos hace rato. Yo estoy haciendo y quiero que aquí en conjuntos, algo que siempre deben tomar en cuenta, que vemos los conjuntos como elementos, como unidades, ¿no? No por su valor numérico quizás, sino como un elemento como tal. Si yo al conjunto A le digo que le quite los elementos del conjunto C, pero como no tengo elementos del conjunto C en el conjunto A se va a mantener igual porque no le estoy quitando nada. Y si le hago al revés con el conjunto C, va a ser exactamente lo mismo. Me tiene que mostrar solo los elementos del conjunto C. Veamos para ver si es verdad o yo les Ah, estoy ya lo mintiendo. entendí. Chévere, chévere, Santi. ¿Ya? Entonces aquí le ejecuto. En cambio, mira, me muestra el 867, 786, que debería ser lo mismo. Pero bueno, aquí recuerden que los conjuntos no tienen un orden, ¿no es cierto? Por eso no puedo acceder a los conjuntos por un índice, ¿ya? Entonces, miren, lo mismo. Si al conjunto C que tengo aquí, yo le quito los elementos del conjunto A, viendo los elementos como unidades, como elementos como tal. Obvio, me tiene que mostrar el 678, 876, 786, me tiene que mostrar los elementos del conjunto C, porque el conjunto A no tiene un solo elemento del conjunto C, es decir, no le estoy quitando nada, es como que le estuviera diciendo en valores numéricos, quítele 0,
sea, no le quite nada, porque aquí no hay ningún valor. Miren, aquí está 6, 7, 8 y aquí tiene unos 2, 3. Como que el minuendo, sustrayendo, ¿no es cierto? El minuendo, que es el que está arriba, es este el que manda, se mantienen los valores de este que está aquí, en este caso el conjunto C. Entonces sí le cacharon, ¿no es cierto? Sí le cacharon cómo funciona la diferencia. ¿Sí? ¿Sí le cachan? Sí, Daniel. Ya, buenísimo. A ver, 8 son las 10:10. Vamos a tomarnos 5 minutitos. Vayan a tomar un juguito al baño y nos vemos en 5 minutos, ¿ya? En Perfecto, 5 minutitos. Gracias. 10:15. Quiero Cuarto.
Listo, chicos, ya estamos de vuelta. Estaba viendo justo, ha estado jugando el Chelsea con el Manchester City, la final de la FA Cup. Ahí está jugando el Híjole, Moy. entonces se Está, acabó la clase. sí, suspendidas las clases y nos vamos a ver el fútbol. De tarea el resumen Digamos. del segundo tiempo. Ya, Ok. chicos, a ver, avancemos. Entonces, hasta ahí la parte de la diferencia, ¿no es cierto? Diferencia es una diferencia normal. También nosotros dentro de conjuntos tenemos lo que es la diferencia, la diferencia simétrica, que básicamente la diferencia simétrica me da como resultado los valores que al revés de la diferencia normal. Es decir, si yo al conjunto que tengo aquí, al conjunto B, le hago una diferencia simétrica de lo del conjunto que está aquí, solamente me va a mostrar los valores al revés. O sea, si hago A menos B, me va a mostrar 4, 5, o sea, los valores que sobran del conjunto grande. ¿Ya? Para entenderle, le vamos a hacer, le vamos a hacer el ejercicio para que le cachemos mejor. Déjame ver, creo que está sonando el Teams. No, no está sonando el Teams. ¿Ya? Entonces aquí le ponemos esto y le ponemos aquí diferencia simétrica. Diferencia simétrica. ¿Quién está con el micrófono prendido? Ya la apagamos. No hay problema. Ya. Entonces veamos la diferencia simétrica. Entonces vamos al conjunto A restarle los elementos del conjunto B. Antes se acuerdan que yo en una diferencia normal, si A le quitaba los elementos del conjunto B, me daba un conjunto vacío, pero en este caso la diferencia simétrica me muestra los sobrantes del conjunto grande, ¿ya? Entonces vamos a ver, y diferencia simétrica se hace con el simbolito este, ¿dónde está que se me perdió? Este que está aquí. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre de ese símbolo, el triangulito, ¿cómo es? La B al revés. Entonces, la diferencia simétrica es básicamente que cojo diferencia simétrica igual a el conjunto A, diferencia simétrica del conjunto B, conjunto B, ¿ya? Y le vamos a mandar a imprimir la diferencia simétrica. Diferencia simétrica. Entonces le vaciamos, le limpiamos y tiene que pasar justo lo que les decía. Antes, si yo al conjunto A, en el ejercicio normal de diferencia, le quito los elementos del conjunto B, me tiene que mostrar un conjunto vacío, un set vacío, ¿no es cierto? Pero en este caso la diferencia simétrica me tiene que mostrar justamente los sobrantes, los que no es, los como que no, los que no se restan, los que no se eliminan, ¿ya? Y le vamos a ejecutar y justamente me muestra eso. Miren, me muestra 4 y 5. Es decir, A diferencia simétrica B me muestra lo que queda. Les elimina los que se repiten y me muestra los que quedan. Entonces vamos a hacer un ejercicio con entre A y C, ¿ya? Vamos a coger diferencia simétrica aquí 1 para ir viendo qué es lo que nos bota. Diferencia simétrica 1 igual. Ay, no, ¿qué es 1? Ya, entonces vamos al home, voy a copiar y vamos a hacer la diferencia simétrica 2, donde básicamente vamos a coger el A y el C. Ya, con esa lógica, entre A y C, ¿qué me debería mostrar? Siguiendo la lógica, la diferencia simétrica entre A y C. Me debería mostrar justamente eso, porque como no hay elementos en común, no hay elementos que se repitan, me va a mostrar los que sobran. Entonces me muestra los elementos del conjunto A con los elementos del conjunto C. Y hagamos la diferencia simétrica entre B y C. Entre B y C. Una diferencia simétrica 3 entre B y C, que me dé como resultado la diferencia simétrica 3. Entonces aquí me debería igual hacer lo mismo, ¿no es cierto? Diferencia simétrica entre B y C, como no hay elementos que se repiten, muestro los elementos que quedan, que básicamente son todos los elementos. Si ejecuto, pasa justamente eso, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
me muestra todos los elementos. Y si hago lo mismo entre A y C, básicamente, que sí sea entre A y C, creo. Sí, sí está. Me muestra justamente lo mismo. Entonces, eso es como funciona la diferencia simétrica. O sea, es una diferencia donde me muestra los elementos como que sobran, que no, los que no fueron quitados, sino los elementos que quedaron como sobrantes. Y si le ven, que sería como una especie inclusive como de adición, si es que le quieren ver. Elimino los elementos que no son y junto los que se repiten y junto los elementos que no se repiten, ¿ya? Fácil, ¿no es cierto? Lo de la diferencia simétrica. Igual que, que las operaciones matemáticas normales, hay las operaciones matemáticas, las aumentadas, ¿se acuerdan? Las asignaciones compuestas, donde yo tengo, por ejemplo, una diferencia corta, o sea, es como que decir, hacer los ejercicios cortos. Entonces, estas son las operaciones, asignaciones compuestas se llama. Vamos a hacer solamente asignaciones compuestas. Vamos a hacer, y son básicamente este tipo que es menos igual, ¿no es cierto? Vamos desde la unión. Básicamente la unión es con unión igual, ¿no es cierto? Tengo también la intersección igual. Esta intersección igual. Tengo el menos igual. Y tengo la asignación simétrica. Una asignación simétrica igual. Esas son las asignaciones compuestas. Por ejemplo, en una asignación compuesta de una resta. Entonces yo lo que hago solamente es esto así. Le digo conjunto B. Menos igual punto A. Y acá le mando la impresión ya del conjunto B. Directamente un print. Conjunto B. Entonces, esa es la forma como que reducida de modificar un conjunto, haciendo justamente una asignación compuesta. Entonces, si yo ejecuto, espérenme un ratito, le voy a poner esto aquí así. Para que se diferencie de acá. Lo ejecutamos. Entonces, básicamente hace la diferencia. Entonces, hace la diferencia entre los elementos del conjunto A menos los elementos del conjunto B, que sería quitarle al A B el 1, 2, 3 y me muestra solo lo que queda como resultado. O sea, yo puedo modificar de forma, si quieren verlo de forma sin necesidad de generar una nueva variable, yo puedo modificar justamente los valores de un conjunto con estas asignaciones compuestas. Lo mismo funciona para la unión, para la intersección y para la diferencia simétrica, ¿ya? Esos ejercicios quiero que después ustedes los vayan practicando. La idea después de las clases, chicos, también es que no se olviden, tienen que practicar, practicar y hacer muchas prácticas, ¿ya? Entonces, la última cosa que nosotros podemos hacer es justamente verificar y que me dé como resultado un booleano, un true o un false, si es que los elementos, si es que están o no elementos dentro de un conjunto, ¿no es cierto? Y para eso nosotros utilizamos el in. ¿Cómo funciona el in? Directamente yo le voy a decir que me imprima, ¿no es cierto? Si es que el 1 como tal está dentro del conjunto A. El elemento 1, ¿no es cierto? Dentro del conjunto A. Aquí debería decirme que es verdadero, ¿no es cierto? Aquí debería decirme true. Vamos a mandar un print donde vamos a copiar el de arriba, ¿ya? Solamente para ir variando. Para evitarnos. Para ahorrarnos la tecleada. Le digo, si el 1 está dentro del conjunto B, también me tendría que decir que es verdadero, si no estoy mal. Acá le vamos a preguntar, en cambio, si el 1 está dentro del conjunto C, que me debería decir que es falso. Veamos. Entonces, aquí con el int yo verifico si algún elemento que quiero consultar es parte o no del conjunto. Entonces, le ejecutamos y miren, true, false, false. Ah, ¿por qué me dice que el 1 no es parte del B? A ver, a ver, a ver. Ya se dice. ¿Por qué? ¿Quién me dice? A ver, esto está chévere. ¿Por qué me dice falso aquí?
¿Quién me dice? ¿Quién le cacha por qué me dice falso? Si yo digo que el 1 es un elemento del conjunto A, yo decía que es verdadero. Si yo decía que el 1 es un elemento del conjunto B, también decía que es verdadero. Y si yo decía que el conjunto 1 es un elemento del conjunto C, ese sí decía que es falso porque no está. ¿Quién me dice por qué me está dando aquí falso? ¿Quién me dice? ¿Quién le cacha? Está facilito. ¿Y cuál sería la solución para que me dé verdadero? Toca ¿Saben cambiar, por qué? profe. ¿André? Toca cambiarle. No, toca cambiarle, pero no, esa no es la respuesta. ¿Se acuerdan que aquí hicimos este ejercicio? Le estoy diciendo aquí al conjunto B es una asignación compuesta de diferencia y le quito lo del conjunto A. Claro, pues aquí el conjunto B es solo 4 y 5. Pero si yo le comento este ejercicio que nosotros hicimos, que se me olvidó comentar, ahí sí ya me va a dar verdadero. Bien, ahí sí ya me dio verdadero. Eso Eso es es trampa, igual. profe. Pone otros Mandé, no ejercicios. es trampa. ¿Por qué? No es trampa. Se me Se olvidó quedaron comentar, otros resultados. pero justamente eso es chévere, chicos, porque miren, aquí ustedes pueden ver que yo en el proceso del desarrollo, mientras voy avanzando, mientras voy haciendo líneas de código, los elementos y los valores de las variables van a cambiar, van a mutar. Entonces tienen que tener muy en cuenta cuando ustedes hagan los flujos, cuando ustedes hagan justamente el paso a paso de dónde van a ir. Tienen que ir controlando. Por eso es importante justo esto lo que les decía, estos comentarios así, estos comentarios que vamos sacando. Es importante porque, por ejemplo, ahí ustedes van a poder dentro de su desarrollo, van a ir controlando cómo van variando los valores de las variables. Entonces, miren, o sea, yo de plano les puse y les dije, miren, sí, para mí va a funcionar así. Y miren, me equivoqué. Y aquí justo, miren, me dio falso. Y claro, pues aquí después de este 4 y 5 es porque no comentamos el cambio del valor. Entonces, en este punto, en la línea 120, yo le modificamos el valor del conjunto B. Ya no tenía 1, 2, 3, 4, 5 como elementos, sino solamente tenía 4 y 5 que está bien y es lo correcto. Entonces ahí, chicos, pilas cuando hagan sus programitas y síganle justamente síganle bien el flujo y los valores que van teniendo las variables durante el ciclo del desarrollo, ¿ya? Listo, entonces con eso terminamos el último elemento, con el último tipo de dato que se puede tener en las variables, que son los conjuntos. Entonces, como le ven, no es complicado, nada más, como les decía, hay que tener en cuenta bastante la lógica de cómo funcionan los conjuntos y teniendo en cuenta ya esa lógica aplicar ya los métodos, aplicarles ya las operaciones matemáticas, ya no es complicado, ya no es difícil. Entonces hay que tener nada más en cuenta eso, chicos, y recuerden que con los temas de los booleanos no se acepta un más o menos o un 0,5, en booleanos es 1 y 0, que básicamente es verdadero o falso, que es true o false, ¿ya? Entonces tengan pendiente eso. Déjenme ver quién escribió acá. ¿Qué pasó acá? Ya, entonces hasta ahí, entendido, ¿no es cierto? Con eso prácticamente estamos ya terminando la parte de lo que tiene que ver con el tema de los tipos de datos. Con eso nos hemos barrido todos los tipos de datos que manejamos en Python, ¿no es cierto? Y a partir de eso ya queda en el criterio de ustedes como desarrolladores qué tipos de datos usar para resolver problemas. Recuerden, como siempre les digo, el tema de, en este caso, de lo que tiene que ver justamente Python, es básicamente, no solo Python, sino la programación como tal, es resolver los problemas, es resolver cumplir o satisfacer alguna necesidad que las personas tienen y que requieren de un desarrollo. Entonces, con esto nosotros ya manejamos todos los tipos de datos de Python. ¿Ya? Vamos a seguir en la clase y lo que vamos a ver es justo lo que les decía. Denme un segundito para ver acá la presentación. Vamos a ver qué son qué son las bibliotecas, ¿ya? Específicamente la biblioteca estándar. Hay una biblioteca estándar que ya maneja Python, que de alguna forma viene integrada.
Entonces, en esta biblioteca estándar, nosotros justo es lo que tenemos. Tenemos las variables, tenemos las constantes, tenemos funciones, tenemos clases, ¿no es cierto? Y básicamente nosotros lo que ya hemos hecho es justamente trabajar con la biblioteca propia de Python, por ejemplo. Este print es una función parte de justamente de la biblioteca que viene inmersa en Python. Por ejemplo, hacer diferencias y hacer operaciones con el menos, con el ampersand, esas ya son igual funciones que vienen integradas, ¿no es cierto? Entonces nosotros, para esto déjenme, voy a guardar, voy a crear otro archivito, ¿ya? Vamos a guardar en esta clase save y vamos a hacer un new file y le vamos a poner como nombre biblioteca estándar. Biblioteca estándar. .py. Me va a decir para guardar y le guardamos. ¿Ya? Entonces, las bibliotecas, básicamente van a ver y justamente que existen un sinnúmero de bibliotecas a nivel mundial, es decir, a cualquier persona se le puede ocurrir y crear una biblioteca. Y básicamente, como les digo, una biblioteca suele contener otros tipos de variables, datos constantes, van a tener funciones, van a tener clases definidas a las que ustedes pueden acceder, ¿no es cierto? Y por ejemplo, para nosotros acceder o para importar una, una biblioteca, lo que necesitamos es justamente esta palabrita, que es el import. Con esta palabrita import, yo puedo, de la biblioteca que esté importando, puedo acceder a cualquier módulo. En este caso, vamos a importar el módulo math, ¿no es cierto? Y esa es básicamente la sintaxis de cómo yo debo importar una biblioteca, un módulo de perdón, no una biblioteca, sino un módulo de la biblioteca. Esta biblioteca estándar que hay, nosotros ya tenemos ahí justamente módulos definidos, ¿no es cierto? Tenemos módulos definidos y en este caso estamos llamándole al módulo math, que es importar el módulo math de esta biblioteca estándar, ¿ya? Entonces, en el módulo math, nosotros lo que vamos a tener, y eso les dejo para su investigación, quiero que averigüen qué nomás es lo que tiene el módulo math. Para este ejemplo, lo que nosotros vamos a hacer es justamente importar el módulo y traer una función. Entonces, uno bien sencillito es, por ejemplo, ya estoy importando el módulo math, ¿no es cierto? Y yo le voy a decir que del módulo math necesito la función raíz cuadrada, ¿ya? Y la raíz cuadrada de 81. Entonces, si nosotros aquí le vemos, si le cachamos, ¿no es cierto? Aquí estamos viendo, aquí déjame ponerle como un print para poderle ver mejor. ¿Ya? Aquí lo que estoy haciendo es justamente directamente aplicando lo que estoy haciendo, la importación de un módulo de esta biblioteca estándar. Entonces aquí, déjame, lo voy a poner así. Esta es la biblioteca estándar, ¿no es cierto? Importación del módulo math. ¿Ya? Es esta parte de la importación del módulo math. Y acá lo que estamos haciendo es ejecutando la función, porque esto es una función sqrt, raíz cuadrada. ¿Ya? Entonces, de la biblioteca estándar que nosotros tenemos y que es la que Python tiene acceso, y como les digo, no necesariamente puedo yo solamente importar de la biblioteca estándar, sino que también podemos hacer de otras bibliotecas, importar de diferentes bibliotecas, pero aquí yo, por ejemplo, estoy importando de la biblioteca estándar este módulo math. La sintaxis es esta, import y el nombre del módulo. Y para utilizar justamente las funciones que vienen dentro de estas bibliotecas, yo lo que hago es utilizar el nombre del módulo más el nombre de la función que estoy haciendo. Entonces, justamente en relación a lo que nosotros, ¿se acuerdan? Les decía antes, cómo vamos poco a poco evolucionando, ¿no es cierto? Cómo nosotros poco a poco vamos entendiendo y adquiriendo más herramientas.
y más conocimiento, se van cada vez haciendo mucho más cortas las líneas de código. Entonces, por ejemplo, imagínense antes cómo hubiese sido la raíz cuadrada, ¿no es cierto? De 81, ¿qué hubiese tenido que hacer? Primero declarar la variable 81, ¿no es cierto? Declararle como variable al número 81 una línea. Después de eso tendría que haber hecho justamente la fórmula matemática de todo lo que tengo que hacer, que sería otra línea, y luego justamente ir capturando los resultados de cada ejecución para tener que sería otra línea. Entonces, más o menos aquí de lo que vemos para una raíz cuadrada, en una línea, en dos líneas en sí, estamos haciendo justamente el resumen de lo que está haciendo, ¿ya? Entonces, no les voy a dar todas las funciones que tiene, ni tampoco todos los módulos que tiene la biblioteca estándar. Eso quiero que lo revisen, que lo vayan chequeando. Pero básicamente es así como nosotros podemos trabajar. Existe una forma igual de que yo le puedo poner a los módulos les puedo poner también alias para acortar mucho más la programación. Entonces, alias a los módulos, esto se funciona así. Sí saben qué es un alias, ¿no? Un alias es como un apodo, un sobrenombre, un seudónimo, como quieran verle, ¿ya? Alias a los módulos. Donde básicamente lo que se hace es, y yo le digo que en el import de math a ese módulo que se llama el math, le llame solo m, ¿ya? Entonces aquí le voy a decir justamente con este print, mire, ahora ya no necesito imprimir ¿cómo se llama? Todo el nombre completo, sino que yo arriba le estoy diciendo que de la importación que estoy haciendo del módulo math de la biblioteca estándar, que se va a llamar M. Entonces, a partir de este punto, todo lo que tenga que ver con math, yo puedo poner solamente así, el módulo punto función, ya no le pongo math aquí. Entonces, si le ejecuto, me debe dar 2 veces 9.0. Ejecuta exactamente lo mismo. Y esa es una forma simpática donde nosotros podemos justamente tener y hacer la importación de las bibliotecas, ¿ya? Sí le cachan, ¿no es cierto? Después de clases espero que salgan y vean y busquen en la biblioteca estándar cuáles son los módulos que existen y de estos módulos cuáles son las funciones. Ya, ahorita lo que vamos a hacer es les voy a mostrar igual a importar justamente del módulo math. Yo, por ejemplo, puedo importar puntualmente ciertas funciones, porque aquí como está funcionando, si ustedes se fijan, aquí estoy prácticamente importando toda la librería. Es decir, tengo toda la biblioteca, le estoy importando. Pero también existe una forma en que yo solamente puedo importar solo ciertas funciones, ¿ya? Y para hacer esa importación, lo que yo tengo que hacer y decirle es que de from math, ¿no es cierto? From math, que es el módulo, me importe. Import, vamos a hacer radianes, vamos a hacer un ejercicio, radians, seno, que es sin, y el coseno, que solo me importe esos dos. Ya. Entonces, ahí le estoy diciendo yo, justamente, mira, de la biblioteca, ¿no es cierto? Del estándar, impórtame solamente estos de aquí. Vamos a hacer, aquí vamos a poner ejercicio. Siempre. Aquí vamos a ponerle, este de aquí le quiero comentar. Vamos a mostrar esto. Ah, no, el print también era. Aquí también era el print. Ya,
Entonces, miren, aquí estamos diciendo del import math, ¿no es cierto? Entonces aquí le digo from math, que ya está importada, que solamente me importe lo que son las funciones de radians, senos y cosenos, que básicamente es lo que nos sirve justamente para poder, ¿cómo se llama? Para poder importar funciones específicas, ¿ya? Entonces ahí ya solamente voy a poder trabajar dentro de mi función, dentro de mi desarrollo, con estos módulos que estoy importando, en este caso radianes, senos y cosenos. Entonces, para verle mejor el ejemplo, ¿no es cierto? Vamos a ponerles que que ingrese, vamos a tener un ángulo en grados. Igual a 45 grados. Y ángulo en radianes, ¿no es cierto? Ángulo en radianes. Acuérdense que yo puedo tener ángulos en grados en grados centígrados. En grados y en grados y en radianes. ¿Ya? Grado en radianes igual a radians, que es la función que tenemos, ¿no es cierto? De los ángulos, del ángulo en grados, ¿ya? Aquí lo que está haciendo es solamente al aplicar la función radianes, coger el valor de 45 grados, que es del ángulo en grados, y lo convierte en radianes, ¿no es cierto? Y de ahí es más fácil para calcular el valor del seno. Se acuerdan que esto nos dieron en matemática, en trigonometría? El seno es igual a la función sin del ángulo en radianes, ¿ya? Y aquí el valor del coseno, que es igual a cos, igual del ángulo en radianes. Y vamos a mandar a imprimir los valores del coseno y el coseno. Valor seno, podríamos haberlo hecho en una sola línea, pero ya le mandé en dos líneas diferentes, no importa. ¿Ya? Entonces, miren, igual, solamente imagínense si es que no tuviéramos estas ayudas, ¿no es cierto?, de matemáticas, por ejemplo, básicamente donde yo estoy cogiendo y utilizando funciones específicas, que es el radio, el seno y el coseno, para hacer un ejercicio matemático. ¿Cómo nos hubiese tocado hacer? Primero, aplicar la fórmula para pasar de ángulos a radianes. Después de radianes, aplicar la fórmula de cómo se calcula el seno y el coseno, ¿no es cierto? Y aplico, y en este caso, si yo ejecuto, ¿qué me dice? Línea uno carácter. Carácter está mal. No, en la 144. Línea 144. Ah, este creo que está aquí. Además, si no estoy mal. Ya, perdón. Justo, lo que pasa es que no le había comentado la línea de acá arriba, el import, porque aquí cuando le cojo el import es como que estoy haciendo una doble importación. Entonces estoy diciendo que aquí me importe toda la librería, pero justo lo que les decía, que yo puedo importar justamente un módulo específico y unas funciones específicas. Pero bueno, eso ya está corregido. Entonces yo aquí lo que hago es justamente primero importar las funciones específicas de la librería math, entendería de la biblioteca estándar, y lo que estoy haciendo es un ejercicio donde yo ingreso un valor en ángulos, en grados, ¿no es cierto? Un ángulo en grados y le paso a radianes. Y luego los radianes los ejecuto y le aplico la fórmula del seno y coseno para que me dé el valor. Entonces, miren, ahí están los valores del seno y el coseno. Si se acuerdan por qué me da el mismo valor del justamente el seno y el coseno de un ángulo de 45 grados, es porque justamente el seno y el coseno de 45 es el mismo valor. Ya, entonces así es como nosotros importamos directamente. Otra forma en la que nosotros podemos también importar solamente, en este caso importar igual todo, es después de esto, si yo le pongo y le pongo aquí el asterisco. Entonces, básicamente, ahí le estoy diciendo, oye, de la librería Math, impórtame todo. Pero ejecuto, funciona lo mismo. Pero esto no se recomienda mucho justamente porque la idea de que nosotros podamos utilizar estas funciones y estos módulos es que seamos específicos en lo que vamos a utilizar. Es que tengamos claro qué es lo que vamos a importar. Y eso les digo, si ustedes googlean y dicen que, que les dé todas las funciones que tiene la librería más estándar de Python, ahí les va a salir todas las funciones que tiene, ¿ya?
Pero la idea es que conozcamos y que cuando desarrollemos, nosotros también podamos justamente tener y aplicar puntualmente lo que necesitamos. En este caso, para este ejercicio de trigonometría, utilizamos radianes, senos y cosenos. ¿Ya? Otro ejemplo de lo que nosotros podemos importar también, por ejemplo, otro módulo que tiene, otro módulo que se suele usar mucho más que todo, que usamos mucho, es justamente este método, este módulo Datetime, ¿ya? Que es básicamente este módulo, es el que nos trae las fechas, ¿no es cierto? Es el que nos da las fechas y nos da un formato, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona el Datetime? Yo le hago un import de del módulo Datetime, ¿no es cierto? Tengo el Datetime y digamos que necesito para poner la fecha de nacimiento, ¿ya? Fecha de nacimiento, entonces pongo el Datetime, pongo el date, ¿no es cierto? Datetime, aquí está mal esto. Aquí es date para fecha. Acuérdense que date es fecha en inglés, ¿no es cierto? Y el estándar, ¿cómo se maneja? Es así, 1982,4 y coma 3. Mira, justamente mientras voy aplicando, si ven cómo justamente aquí me va diciendo cómo funciona year, month, day. Es decir, tengo que poner el año, el mes y el día. Aquí te dice cuáles son los argumentos. Si le ven, aquí en este cuadrito. ¿Ya? Entonces yo pongo el año 1982, el mes es el 4 y el día es el 3. Esa es mi fecha de nacimiento. Entonces, si yo le cojo y le digo, puedo imprimir todo en una sola, ¿no es cierto? Pero la idea es que yo puedo acceder justamente a la fecha de nacimiento, ¿no es cierto? Ya, fecha de nacimiento. Ay, fecha de. Aquí mandamos un print. Aguante, pongamos en orden. Year. Es punto. Bien, entonces yo puedo acceder justamente conociendo, como tengo en este caso importo el datetime, yo ya puedo tener y justamente poner una fecha y empezar a cargar fechas, empezar a cargar y a trabajar con fechas y básicamente yo puedo acceder también justamente a estas funciones a través de eso. Entonces, como les digo, o sea, en este caso, si ven, estoy importando de la biblioteca estándar, ¿no es cierto?, que tiene Python. En este caso, importé el módulo math. Ahorita estoy importando el módulo datetime. Estoy utilizando la función date. Y acá estaba yo utilizando las funciones radianes, sin cos, que es seno y coseno. Y acá estaba utilizando la función de raíz cuadrada, ¿no es cierto? Entonces aquí, como les digo, lo importante es no necesariamente de que en algún momento nos sepamos todas las funciones y todos los módulos que tiene justamente una biblioteca. Lo importante es que yo tenga justamente de esa biblioteca la referencia bibliográfica. Y para, por ejemplo, la biblioteca estándar, les dejo el dato, toda la información está en la página oficial de Python, python.org. Entonces ustedes pueden entrar a python.org y revisar qué nomás tiene la biblioteca estándar, ¿ya? Y de hecho, a partir de este punto, ustedes pueden utilizar justamente cualquier otra biblioteca,
cualquier otro módulo, cualquier otra función que a ustedes les ayude y encuentren justamente para hacer el resumen de sus programas, o sea, el refactorizar sus líneas de código, ¿ya? Entonces, bueno, con eso terminamos la parte de biblioteca estándar. La próxima semana ya se viene otra parte más chévere, que es justamente vamos a empezar a ver otros métodos, cómo crear nuestros propios métodos, cómo tener justamente estructuras ya más complejas de datos. Y ya vamos a empezar a justo utilizar ya lo que es utilizar el main, justamente para poder utilizar otras variables. O sea, ya se va poniendo más chévere el tema de lo que vamos a manejar en Python. Entonces, nos quedan 2 clases de materia que van a ser el próximo fin de semana y nos queda un sábado, que en ese sábado vamos a hacer un record days de todo lo que estamos haciendo y finalizamos ya este módulo. O sea, nos quedan 3 clasecitas más, 2 de clases que son el próximo viernes y sábado y tenemos un viernes más donde vamos a reunirnos, donde básicamente ese viernes vamos a hacer, no se olviden, en última clase quedamos lo de GitLab. La próxima semana ya les dejo unos instructivos para que ustedes puedan ya abrir su cuenta de GitLab y entremos a GitLab. Y cuando entremos a GitLab le vamos a conectar a este pana que está aquí durmiendo, que es el Copilot, que está en la parte inferior derecha donde está mi mouse. Y vamos a empezar a ver cómo el Copilot nos puede ayudar a nosotros justamente para poder hacer esta codificación. Entonces van a ver que aparte de que aquí ya se nos simplifica la vida, ¿no es cierto? Con temas de funciones, con temas de eso, vamos a ver cómo la inteligencia artificial también nos puede ayudar a mejorar nuestros programas. Ojo, a mejorar los programas. No estoy diciendo que la inteligencia artificial debemos dejar que hagan nuestros programas, porque nosotros tenemos que utilizar la inteligencia artificial como una herramienta, no dejar que la inteligencia artificial nos dé haciendo nuestro trabajo. Pilas, chicos, ¿ya? Entonces, con eso hasta aquí la clase del día de hoy. Me regreso a la parte de lo de las tareas, cómo tienen que hacer, ¿no es cierto? Igual después de la clase, en unos minutitos ya les cargo el video. De hecho, justo lo que les decía, ya está cargado el video de la clase de ayer, el recurso de la clase de hoy, de ayer, perdón, el recurso de la clase de hoy, y está la tarea. Entonces, ¿cuál es la tarea? Aquí dice clarito, ¿no es cierto? El estudiante deberá completar el formato de desarrollo de software con un ejercicio de libre definición de lo aprendido hasta la fecha. Posteriormente deberá generar el programa correspondiente en Python, .py, y cargar los 2 archivos para completar la tarea. Entonces yo ingreso, ¿no es cierto? Y tengo el formato. Me descargo el formato, que es el formato, nuevamente. El requerimiento de desarrollo, el número que ustedes gusten, le ponen el título de lo que van a hacer, el título general, los temas cubiertos que ustedes quieran utilizar. Fijo, tienen que poner variables, ese ni de funda se les puede salir porque no veo un programa que funcione sin variables. Variables, bucles, tipos de datos diccionarios, o sea, lo que ustedes quieran. La historia de usuario, que es contar en pocas líneas, unas 5 líneas, justamente qué es lo que van a hacer, qué problema van a resolver, que obviamente tiene que estar acorde con el título, ¿no? O sea, tiene que estar acorde con lo que en el título pongo. Entonces pongo una descripción, no, aquí no necesito que pongan que declarar una función y todo eso, sino que es un resumen en lenguaje humano de qué problema van a resolver. Luego acuérdense los requerimientos, ¿no es cierto? Que básicamente lo que les decía, si es un ejemplo de un inventario, requerimientos que me permita ingresar n número de nombre, n cantidad de productos de un inventario, con el nombre, la descripción, el valor, la cantidad en stock, etcétera, lo que ustedes quieran. Y eso van describiendo línea por línea en lo que son los requerimientos. Y después de eso, las pruebas de calidad. ¿Qué voy a probar? ¿No es cierto? Entonces, primero en caso 1 voy a probar un flujo normal. Es decir, voy a probar el flujo normal asumiendo que todos los datos que se ingresen son correctos. Entonces, aquí el usuario ingresará los datos correctamente o los datos serán ingresados correctamente sin errores. Entonces, es decir, si hago un inventario, voy a poner producto 1, nombre, cantidad tanto y descripción es de esto y el precio es de esto. La segunda prueba, el segundo caso, voy a hacer en este caso control de errores. Entonces voy a hacer el control de errores donde no puede ingresarse un nombre de inventario vacío, no se puede ingresar un número negativo en cantidad, no se puede ingresar un número negativo en precio, no se puede ingresar campos vacíos en descripción, dependiendo de lo que ustedes pongan. Y el caso 3, lo que ustedes quieran.
Pueden ser más casos, pueden ser 4, 5, 6 casos, los requerimientos pueden ser 6, 7 requerimientos, pueden ser 1, 2, o sea, como ustedes quieran, ¿ya? Esta es una práctica, como les dije al principio, de libre elección, o sea, ustedes van a elegir qué van a hacer, qué van a resolver, ¿ya? El nivel de complejidad se lo van a poner ustedes mismos, ¿ya? Hasta este punto, imagínense, ya estamos utilizando la biblioteca estándar, ¿no es cierto? Ya vimos todos los tipos de datos, ya sabemos usar bucles, sabemos hacer iteraciones, sabemos hacer concatenaciones, todo eso. Entonces, todo eso es lo que necesito que apliquen, ¿ya? En un solo ejercicio, es un solo ejercicio. Cuando ustedes terminen de hacer esto, cuando terminen ya de describir lo que van a hacer, obviamente esto no va a ser, como les digo, escrito en piedra, ¿no? O sea, si es que ustedes después de que hagan esto aquí, se vienen acá al desarrollo, vienen acá al IDE, en este caso al Visual Studio Code, y empiezan a hacer sus líneas de código y tienen que ir ajustando el documento, le van ajustando. Pero la idea es que al final, tanto el documento como el programa hagan exactamente lo que se les está pidiendo. Entonces, cuando ustedes terminen de hacer el programa, tienen que tener en la tarea, tienen que tener este archivo, si quieren lo hacen PDF, si quieren lo dejan en Word, no tengo problema, pero también tienen que tener el archivo .py, ¿no es cierto? Del ejercicio que ustedes hagan. Y a la plataforma ustedes tienen que subir los dos archivos, el archivo en Word o PDF, donde está el requerimiento de desarrollo de software, y el archivo .py, donde va a estar el programa. Entonces yo voy a coger sus programitas y voy a abrir el archivo Word, por eso les digo, es importante que lo que esté en el Word esté completamente plasmado en el archivo .py de Python para justamente poder comparar. Entonces, obviamente, si yo les estoy dejando a su libre elección, tiene que estar exactamente el programa haciendo lo que me dice el requerimiento de formato de desarrollo de software. ¿Hecho? ¿Entendido, chicos, hasta ahí? Sí, ¿Claro? dale. ¿Está claro? sí, sí ¿Sí? es claro. Ya. Vacancísimo. Entonces, bueno, con eso, hasta aquí llegamos la clase del día de hoy. Ya saben, cualquier duda, cualquier inquietud, me escriben. A veces me escapo del trabajo un ratito y voy al teléfono, ahí a veces les contesto y si no, pasadito a las 5 de la tarde, fijo, les contesto. Y si no, igual, como les digo, ya en unos minutos más ya subo la clase que está grabada, están las clases para que ustedes revisen y de igual forma, chicos, como siempre les digo, no se queden con lo que aquí les indicamos. De hecho, por ahí entre líneas está la tarea, ¿no? De que tienen que ir a justamente python.org y revisar justamente todos los módulos que tiene la biblioteca estándar y dentro de estos módulos qué funciones tienen, ¿ya? Les va a servir mucho, chicos, para poder conocer. Y después, ya con el tiempo, van a importar bibliotecas de otros lados, van a meter más código ya resuelto y van a ver que básicamente ya no es que nos tenemos que inventar el agua tibia, sino que hay muchas cosas que ya están resueltas y que en algún momento otros desarrolladores nos dieron resolviendo, chicos. Entonces, sin más, Profe, una preguntita sí, fuera de tema. ¿Las tareas ya están calificadas, las anteriores? Las de los solo me falta PowerPoints calificar y... las de la semana, las de esta semana que tienen hasta hoy a las 7 de la noche. Ah, ya, para revisar. Ya, Sí, sí, solo la de hoy me faltaría, o sea, la que mandé la semana anterior, pero como está hasta las 7 de la noche que suban, entonces ahí se sube. la Si de hay las alguna tarea que integradoras. quizás se subió a destiempo, ya la reviso, no hay problema, no hay penalidad en temas de tiempo y todo eso, ya lo reviso y ya les califico, ¿ya? Pero sí, en teoría estoy como que al día en las calificaciones, pero ya me igualo esta semana y les pongo todas las notas, ¿ya? Ya, gracias. Ya. Listo, chicos, un gustazo haberles visto este día, estos días viernes y sábado. Que tengan un lindo fin de semana y como digo, practiquen, chicos. Solamente la práctica nos ayuda a poder manejar bien este tema de los lenguajes de programaciones. Y de ahí la parte lógica es algo que veo que maneja muy bien y eso seguro en cualquier programa que le apliquen vamos a salir adelante. Listo, chicos, descansen. Nos vemos el día lunes. No se olviden, tenemos la clase de redes igual de 7 a 9, la tercera clase de redes. Y nos vemos el lunes, 7 de la noche. Lindo Gracias. fin de Gracias, semana. Buen Dios fin Daniel. de les bendiga, semana. chicos. Pasen bien. Amén, gracias. Bueno, que así sea, nos vemos. Chao, Cesarín.